Imagina esto, según la UNESCO, más del 60% de los adultos en el mundo no logra aplicar de manera efectiva lo que estudió en la escuela o la universidad. Y sin embargo, todos queremos aprender más rápido, ya sea un idioma, un negocio o una habilidad práctica. La pregunta es clara, ¿por qué tantos fracasan en aprender de manera duradera, mientras que un pequeño grupo logra dominar casi cualquier cosa en tiempo récord? El secreto no está en la memoria, ni en la inteligencia bruta. El secreto está en aprender a aprender. Esa es la habilidad maestra, la que separa a los mediocres de los genios, a los que se estancan de los que progresan. Y hoy, voy a revelarte la fórmula que los sistemas educativos nunca te enseñaron, porque no está en ningún libro de texto. Piensa por un momento en tu etapa escolar, clases interminables, tareas repetitivas y exámenes que medían tu capacidad para memorizar. Según la OCDE, el 70% de los estudiantes olvidan más del 50% de lo aprendido a los 2 meses de haberlo estudiado. Eso no es educación, es pérdida de tiempo. Y si sigues aprendiendo con ese método, jamás alcanzarás tu verdadero potencial. Hoy vas a descubrir los principios prácticos que utilizan los mejores emprendedores, atletas, científicos y creadores del mundo para dominar cualquier disciplina en tiempo récord. Prepárate, porque lo que aprenderás aquí puede marcar la diferencia entre quedarte en el promedio o superar al 99% de las personas en tu campo. La falacia del aprendizaje tradicional. El sistema educativo actual, en la mayoría de los países, fue diseñado en el siglo XIX para formar obreros, no pensadores críticos. Su estructura estaba orientada a la repetición mecánica, no a la innovación. Según el Banco Mundial, en más de 100 países los programas escolares siguen priorizando la memorización sobre el razonamiento práctico, lo que limita la capacidad de los estudiantes para adaptarse a nuevas realidades. Ahora piensa, ¿cuántas veces en tu vida adulta usaste realmente esas largas fórmulas matemáticas o las listas interminables de fechas históricas? La respuesta es evidente, casi nunca. Y sin embargo, dedicaste miles de horas a estudiarlas. En contraste, pocas veces alguien te enseñó cómo organizar tu tiempo, cómo entrenar tu memoria, o cómo aprender un nuevo idioma en meses en lugar de años. La prueba de este fracaso está en las cifras. El informe PISA de 2023 reveló que más del 35% de los estudiantes de 15 años en países desarrollados no alcanza competencias básicas en matemáticas y comprensión lectora. Y en América Latina, esa cifra sube a más del 50%. Lo más grave no es el bajo rendimiento en exámenes, sino que esos mismos estudiantes tampoco saben cómo aprender por sí mismos. Aquí está la verdad incómoda, no es que seas malo para aprender, es que nadie te enseñó la estrategia correcta. La mayoría sigue creyendo que estudiar más horas equivale a aprender más. Pero la neurociencia demuestra lo contrario. Un estudio de la Universidad de Stanford reveló que después de 50 minutos de concentración continua, la capacidad de retención de información cae en un 40%. Y sin embargo, millones de estudiantes siguen atados a maratones de estudio ineficaces, cuando deberían usar técnicas mucho más poderosas y breves. Este es el primer gran cambio de mentalidad que necesitas. El problema no eres tú, el problema es el método. Cuando entiendes que el aprendizaje no es cuestión de horas, sino de estrategia, abres la puerta a un nuevo mundo donde puedes absorber información en semanas lo que otros tardan años. La regla 80/20 aplicada al aprendizaje. Uno de los principios más poderosos para acelerar tu aprendizaje es la regla de Pareto, también conocida como el principio 80/20. Este concepto nació en la economía, cuando el matemático italiano Vilfredo Pareto observó que el 80% de la riqueza de Italia estaba en manos del 20% de la población. Hoy, la ciencia del rendimiento y la productividad ha demostrado que esta proporción se repite en casi todos los ámbitos de la vida. El 80% de los resultados proviene del 20% del esfuerzo. Llevemos esto al terreno del aprendizaje. Cuando intentas dominar un idioma, la mayoría de las personas se atasca memorizando listas interminables de vocabulario y reglas gramaticales complejas. Pero estudios de la Universidad de Oxford muestran que con solo 1000 palabras más frecuentes puedes cubrir hasta el 85% de una conversación cotidiana en inglés. Es decir, aprender ese pequeño conjunto de palabras tiene un impacto exponencial frente a perder meses con palabras raramente utilizadas. El mismo patrón se observa en la cocina. No necesitas ser un chef con 20 años de experiencia para preparar platos deliciosos. La Escuela Culinaria de París determinó que el dominio de 5 técnicas básicas, asar, hervir, saltear, hornear y condimentar, resuelve más del 70% de los platillos caseros y profesionales. Conocer ese 20% de técnicas clave te convierte rápidamente en mejor cocinero que la mayoría de la gente.
El principio 80/20 no solo ahorra tiempo, también elimina la frustración. Uno de los motivos más comunes por los que las personas abandonan un aprendizaje es la sensación de no avanzar. Pero si concentras tu energía en ese pequeño grupo de elementos con alto impacto, percibes mejoras rápidas, lo cual aumenta tu motivación. Según un estudio de la Universidad de Tokio, los estudiantes que aplicaban microobjetivos de alto rendimiento mantenían la práctica constante durante un 63% más de tiempo que los que seguían métodos tradicionales. La verdad es que dominar lo básico es la mejor inversión que puedes hacer. La mayoría de las personas fracasa porque quiere abarcar demasiado pronto. Tú no necesitas un mapa completo del territorio, necesitas identificar las autopistas principales. Como dice el experto en aprendizaje rápido Josh Kaufman, los primeros 20 horas de práctica enfocada determinan si adquieres o no una habilidad. El poder de fallar rápido, el aprendizaje a través del error. Ahora vamos a hablar de un principio que suele incomodar a muchos: para aprender rápido, necesitas fallar rápido. Sí, lo escuchaste bien, fallar no es un obstáculo, es el motor que acelera tu aprendizaje. Piénsalo así: si tu primer video en redes sociales se volviera viral y alcanzara 1 millón de vistas sin esfuerzo, ¿qué habrías aprendido realmente? La respuesta es simple: nada. El verdadero conocimiento no surge del éxito inmediato, sino de la reflexión sobre los errores cometidos. La ciencia lo respalda. Investigadores de la Universidad de Stanford demostraron que los estudiantes que recibían retroalimentación sobre sus fallos retenían un 46% más de la información en comparación con quienes solo recibían confirmación de aciertos. Este principio se aplica a todo. ¿Quieres mejorar tu puntería en el baloncesto? Necesitas fallar tiros primero, analizar tu postura, tu ángulo y tu fuerza, y corregir en el siguiente intento. ¿Quieres dominar la guitarra? Tendrás que soportar dedos doloridos y acordes mal ejecutados antes de lograr fluidez. La curva de aprendizaje se construye sobre pequeños fracasos acumulados que, correctamente procesados, se convierten en pasos hacia adelante. La clave está en acelerar ese ciclo de fallos. La psicología cognitiva lo llama aprendizaje adaptativo: exponerte a situaciones donde es más probable que te equivoques para después ajustar tu estrategia. La Universidad de Cambridge publicó en 2020 que los alumnos que adoptaban una mentalidad de fallar rápido alcanzaban competencias avanzadas en un 37% menos de tiempo que los que buscaban minimizar sus errores desde el inicio. Este ciclo no es teoría abstracta, es la base del método científico y la razón por la que la humanidad ha progresado durante siglos. Desde Thomas Edison, que falló más de 1000 veces antes de perfeccionar la bombilla eléctrica, hasta los ingenieros de SpaceX, que documentan cada fallo de sus cohetes para mejorar el siguiente prototipo. El ciclo del aprendizaje, de la teoría al hábito. Hasta ahora hemos hablado de la importancia de fallar rápido, pero eso es solo la primera chispa. Para transformar los errores en progreso necesitas un sistema probado: el ciclo del aprendizaje. Un método de 4 pasos que convierte cada tropiezo en una escalera hacia la maestría. El ciclo funciona así. 1. Experimentar el fracaso es la etapa inevitable, ese momento incómodo en el que algo no sale como esperabas. 2. Reflexionar sobre el error. Aquí analizas qué fue lo que salió mal y por qué. 3. Adquirir nueva información, ya sea leyendo, viendo tutoriales, tomando cursos o preguntando a un mentor. 4. Aplicar la mejora. Corriges lo aprendido y lo intentas de nuevo. Este proceso, repetido una y otra vez, es el equivalente a forjar una espada: cada golpe y cada ajuste le da forma al acero hasta hacerlo indestructible. La ciencia lo respalda. Investigadores de la Universidad de Harvard demostraron que los estudiantes que alternaban teoría con práctica y reflexión mejoraban sus resultados en un 65% en comparación con aquellos que solo estudiaban de manera pasiva. Dicho de otro modo, leer no basta, necesitas aplicar, fallar, reflexionar y volver a aplicar. El ejemplo más claro lo vemos en los simuladores de vuelo. Los pilotos no se forman únicamente con manuales. Pasan miles de horas en cabinas virtuales donde enfrentan fallas de motor, turbulencias extremas y emergencias simuladas. Cada error dentro de ese ciclo no cuesta vidas, pero construye reflejos que luego salvan pasajeros en la vida real. Otro caso fascinante está en el mundo de la medicina. Según la Organización Mundial de la Salud, los médicos residentes que participan en simulaciones prácticas reducen en un 47% los errores clínicos durante sus primeros 2 años de servicio. La clave no es solo la práctica, sino el ciclo completo: fallar en un entorno seguro, reflexionar con supervisión, recibir conocimiento adicional y volver a intentarlo. Si lo piensas, este ciclo no es exclusivo de las profesiones de alta exigencia, también funciona en lo cotidiano.
Aprender un idioma requiere decir frases mal construidas, detectar los errores, estudiar la corrección y aplicar la versión correcta en la siguiente conversación. Active Recall, el truco científico para recordar más en menos tiempo. Ahora llegamos a un punto que cambia por completo la manera en que retenemos información. Se llama Active Recall, o recuerdo activo. Y lo diré sin rodeos, es la técnica más poderosa jamás estudiada para fijar conocimientos en tu memoria de largo plazo. La mayoría de la gente estudia mal. Subraya libros, hace resúmenes interminables o repite la lectura como si fueran mantras. Pero la ciencia demuestra que esas técnicas pasivas generan una retención inferior al 20% después de una semana. En cambio, quienes aplican Active Recall logran duplicar o incluso triplicar su memoria efectiva en el mismo periodo. ¿Cómo funciona? Sencillo, en lugar de limitarte a leer, cierras el libro, apagas el video o dejas de mirar las notas y te obligas a recuperar activamente la información desde tu memoria. Por ejemplo, supongamos que estás estudiando la Segunda Guerra Mundial. Cierras el libro y te preguntas, explica qué ocurrió en 1939 cuando Alemania invadió Polonia. Empiezas a recitar lo que recuerdas, como si fueras tú el profesor. En el momento en que te atoras o te das cuenta de que olvidaste un dato clave, anotas esa laguna y regresas al material para llenar el vacío. Este proceso de recuperar, fallar, corregir activa conexiones neuronales mucho más profundas que la simple lectura pasiva. Estudios de la Universidad de Washington revelaron que los estudiantes que usaban Active Recall durante 4 semanas recordaban un 70% más de datos en exámenes finales, comparado con aquellos que solo repasaban apuntes. Un ejemplo práctico, los campeones mundiales de memoria, esos que recuerdan miles de números o listas interminables, no pasan horas leyendo. Ellos aplican técnicas de Active Recall combinadas con la práctica espaciada. En otras palabras, se entrenan para fallar en intervalos cortos y corregir de inmediato, exactamente lo que el recuerdo activo propone. Y no se trata solo de memorizar fechas o fórmulas. Si estás aprendiendo un idioma, puedes usar Active Recall preguntándote, ¿cómo digo en francés, quiero un café sin azúcar? Si no lo recuerdas, apuntas el fallo, revisas la respuesta y lo vuelves a intentar. En apenas una semana de práctica, el vocabulario aprendido de este modo se fija con una solidez que multiplica por 3 la memoria tradicional basada en listas. El Active Recall es, en esencia, una simulación constante de examen. Y lo que hace es entrenar a tu cerebro a recuperar información de manera rápida, precisa y confiable, lo que resulta vital no solo en la escuela, sino en cualquier área profesional. Desde un cirujano que necesita recordar un protocolo en segundos, hasta un emprendedor que debe presentar cifras clave frente a inversionistas. Aprender más despacio para aprender más rápido. Suena contradictorio, lo sé. ¿Cómo es posible que la clave para aprender más rápido sea aprender más despacio? Pero la neurociencia es clara. Cuando sobrecargas tu cerebro, lo único que logras es bloquear su capacidad de asimilar información. Piénsalo, tu mente funciona como un músculo. Al igual que los bíceps en el gimnasio, necesita descansos entre repeticiones para fortalecerse. Estudios de la Universidad de Harvard demostraron que los estudiantes que fraccionaban su aprendizaje en sesiones de 30 a 50 minutos con pausas cortas retenían un 25% más de información que aquellos que estudiaban durante horas seguidas sin descanso. Aquí entra un concepto clave, la curva del olvido, desarrollada por Hermann Ebbinghaus en el siglo XIX y todavía vigente. Su investigación reveló que, si no reforzamos la información, olvidamos hasta el 70% de lo aprendido en 24 horas. Sin embargo, al espaciar las sesiones de estudio y concentrarse en una habilidad a la vez, esa tasa de olvido disminuye drásticamente. Veámoslo con un ejemplo. Imagina que decides aprender a cocinar. Si en una tarde intentas dominar técnicas de cuchillo, hacer salsas, hervir pasta y asar carne, apenas mejorarás un 1% en cada habilidad. En cambio, si dedicas toda la sesión únicamente a perfeccionar cómo asar un trozo de pollo, podrías mejorar hasta un 20% en esa única habilidad en un solo día. Matemáticamente, eso significa aprender 4 veces más rápido en términos de progreso real. Este principio es universal. Los grandes maestros del ajedrez, como Magnus Carlsen, no empezaron memorizando miles de aperturas. Se enfocaron primero en una sola jugada hasta interiorizarla como un hábito automático. Los mejores oradores del mundo no arrancaron con discursos complejos, comenzaron perfeccionando algo tan simple como el ritmo de las pausas o la claridad de las palabras. Incluso en deportes de élite, los entrenadores aplican esta regla. En el baloncesto, un novato no lanza desde la línea de 3 puntos en sus primeras prácticas.
Primero domina el tiro libre, luego el movimiento de pies, y solo después avanza a jugadas más complejas. Así es como se construye el aprendizaje sólido, un ladrillo a la vez. Además, aprender más despacio fortalece las rutas neuronales. Cada vez que repites conscientemente una acción, tu cerebro refuerza las sinapsis responsables de esa habilidad. Al cabo de unas semanas, lo que al inicio requería esfuerzo consciente se convierte en un hábito automático, liberando energía mental para el siguiente desafío. El gran error es querer abarcar todo a la vez. Esa es la trampa en la que cae el 99% de las personas, y por eso abandonan antes de tiempo o nunca alcanzan un dominio real. El secreto está en elegir un subtema, profundizar hasta dominarlo, y recién entonces avanzar al siguiente. Mentalidad de crecimiento, el motor invisible del aprendizaje. Hasta ahora hemos hablado de estrategias, técnicas y principios prácticos. Pero todo esto se derrumba si falta un ingrediente esencial. La mentalidad de crecimiento. Sin ella, no importa cuántos libros leas, cuántos tutoriales veas o cuántas horas inviertas, tarde o temprano abandonarás el camino. La mentalidad de crecimiento es el convencimiento profundo de que tus habilidades no son fijas, sino moldeables. La psicóloga Carol Dweck, profesora en Stanford, lo demostró en un estudio con más de 20.000 estudiantes. Aquellos que creían que la inteligencia podía desarrollarse con esfuerzo obtenían mejores calificaciones y persistían más frente a los desafíos que los que pensaban que su talento era innato y limitado. Y aquí está lo poderoso, no se trata de motivación barata. La ciencia respalda que creer en tu capacidad de mejorar modifica tu conducta y, a la larga, tus resultados. En un metaanálisis publicado en Nature Human Behavior en 2021, se comprobó que los programas educativos que fomentaban una mentalidad de crecimiento mejoraban el rendimiento académico en un 11% promedio, un impacto significativo en entornos competitivos. Piensa en esto, ya aplicaste esta mentalidad antes, sin saberlo. Aprendiste a caminar después de cientos de caídas, a hablar tras múltiples intentos fallidos, a leer después de repetir las letras una y otra vez. No naciste con esas habilidades, pero insististe hasta dominarlas. Entonces, ¿por qué ahora deberías dudar de tu capacidad de aprender un idioma, dominar una profesión o desarrollar una nueva habilidad digital? La clave está en transformar cada error en combustible. Mientras la mentalidad fija interpreta el fracaso como una señal de incapacidad, la mentalidad de crecimiento lo interpreta como un paso más hacia el dominio. Esta diferencia de perspectiva es la que separa a quienes se rinden temprano de quienes llegan a la cima. Y aquí entra un punto clave, la obsesión estratégica. Quienes dominan cualquier disciplina piensan en ella de manera casi constante. Un estudio del Journal of Expertise en 2019 reveló que los campeones de ajedrez, música y deportes tenían en común no solo la práctica deliberada, sino también la inmersión mental, imaginar jugadas, repasar partituras o visualizar movimientos incluso fuera de sus horas de entrenamiento. Lo mismo aplica a ti. Si de verdad quieres dominar una habilidad, debe estar presente en tu mente en la ducha, antes de dormir, o incluso cuando te sorprendas distraído en el transporte. Esa inmersión total convierte la práctica en parte de tu identidad. En otras palabras, no basta con decir quiero aprender, debes estar tan seguro de que lo lograrás que el fracaso ni siquiera aparezca como opción. Y este nivel de creencia no es ingenuo, es estratégico. Porque dirige tu atención, sostiene tu motivación y multiplica tu resistencia frente a las dificultades. Ahora ya lo sabes, aprender rápido no es cuestión de suerte, sino de estrategia. Primero, aplicaste la regla 80/20 para enfocarte en lo esencial. Luego entendiste que fallar es parte del proceso, porque cada error es información valiosa. Después descubriste la técnica del Active Recall, esa especie de truco mental que acelera tu memoria y comprensión. Aprendiste también que, al avanzar más despacio en cada subhabilidad, progresas mucho más rápido en el conjunto. Y finalmente, comprendiste que todo depende de tu mentalidad de crecimiento, el motor invisible que transforma el fracaso en avance. Gracias por quedarte hasta el final.